Sabes que ahora en abril voy a cumplir un año que conocí a Alicante. Y nos conocimos también. Sí, eso te iba a decir el primer día que viniste. Ahí no Sí, conocí ni a Lucía ni a las nenas, no, pero a ti sí. sí. Ahí enfrente, que sí sigue el... El café. Sí, Sí, señora, tuvimos esa reunión un par de horas, más o menos. No menos de 2 horas, pero por sí, ahí. fue hora y cuarto, hora y media, sí. Exacto, sí. Era como que no se acababa. Empezó lo que sigue, que nos ponemos a Sí, hablar y no acabamos. sí, sí. Y mira hasta dónde hemos llegado A hablando. compartir nuestras conversaciones. Sí, señor, así es. Y entonces, Alicante, allí estaba yo ya enamorado de Alicante porque vivíamos en Francia y vinimos a sacar una diligencia de los DNI de las niñas. Y la ciudad me pareció increíble, recomendable 100%. Además, estamos aquí haciendo un favor a la ciudad de Alicante, al turismo porque, ojo, un favor con mucho gusto de Claro, hacerlo, sin nada a cambio, porque yo lo creemos así, pues, claro. tanto tú como yo. Tú que naciste, ¿tú dónde naciste? ¿En qué parte de aquí? ¿En el Hospital General? En la clínica Vista Hermosa, porque en aquel entonces la gente que era funcionaria, Ajá. por el seguro privado que dan a los funcionarios de Muface, iban a la clínica Vista Hermosa. ¿Qué dónde queda? Esa no la conozco. No sé dónde es una clínica muy conocida aquí. ¿Por San Juan? No, no, mucho antes. Está aquí en medio de la ciudad, por donde está Jesuitas, o sea, de camino, cuando vas de camino a San Juan, pero todavía en la ciudad. Ok. El día que pasemos ya te Como diré. por el Alcampo, por ahí. Antes, un Ujú. poquitito antes. Sí, sí, ya sé. Ok. Ah, fíjate. O sea, tú en el centro, tú naciste en el mero centro de Alicante. Así me gusta ahora el centro, ¿has Tú visto? eres, sí, sí, alicantina, alicantina totalmente. Alicantina, barracha y fina. Ese es un dicho de acá. Sí, ¿no lo habías oído? No, no. Me falta mucho. Es más, a mí me encantaría entrevistarte sobre Alicante para aprender sobre Alicante cosas, o sea, porque lo que sé lo he aprendido por ti, que Mm. estás muy informada y que te ubicas y que me has recomendado y me has mostrado mucho de la ciudad. Pero seguramente hay muchas cosas que no he visto. Hay algo de Alicante que a mí me interesa muchísimo conocer y que todavía no he llegado en esa etapa, que es la parte gastronómica. De hecho, estamos en el año en que Alicante es la ciudad gastronómica de España, por el 2025. Sí, mira, me acabas de Sí, es algo que me enteré así descubrir. y sé que es muy rica su gastronomía y sé que además lo vemos y lo vivimos. Es una ciudad con muchos restaurantes donde hay una dinámica en esa línea, ¿no? Bueno, como toda buena ciudad, como toda ciudad, bares y también la cultura española es mucho el restaurante, del bar. Entonces, allí esa es una de las cosas que no he tenido mucho la posibilidad de explorar, pero que lo tengo allí como un pendiente que me interesa mucho. Y bueno, la playa cerca de a 15 minutos caminando de la casa es una cosa que es un privilegio, ¿no sabes el privilegio? Tendremos que hacerlo. La verdad es que los dos tenemos la suerte de vivir, digamos, en el centro de la ciudad sin dar más explicaciones. Sí, Y eso, pues, es un privilegio en muchas cosas. así es, así es. Y A quien le gusta, porque también hay gente que es huye. Hay verdad. muchas zonas residenciales en Ujú. Alicante, para quien no lo sepa. O sea, es una ciudad de la costa donde hay muchas zonas residenciales a las afueras y hay una zona centro y barrios alrededor. Pero además es una costa, que es una de las cosas también maravillosas de Alicante, que es un clima súper primaveral casi durante todo el año. El Menos frío no es enero. tan frío, aunque es frío, pero para mí pues es frío. Menos enero y febrero que tú casi te mueres. Exacto, que yo con el frío sufro, pero estoy consciente, las niñas relajadísimas, descalzas si pueden. Y yo no sé, como yo las veo y me da frío verlas, porque ellas las súper adaptadas en cuanto a eso, a soportar, aunque la otra se enferme, la pequeñita. Bueno, el verano, que ya lo viví aquí, es más bajo que el verano del norte, por ejemplo, de Madrid. Esas zonas son más calientes que la misma Alicante, teniendo playa, que en mi cabeza, por ejemplo, en Venezuela, que también hay costa, la costa siempre es muy caliente y allí sí no hay cambios de estación. Ahí es o llueve o la sequía, que es el calor infernal en las zonas de costa, ¿no?
Acá en cambio no, aquí en cambio estamos en costa, pero bueno, te viene ese frío en el invierno frío, después viene la primavera, que la conocí en primavera además, en su mejor, o sea, Ah, el clima era como estar en Caracas. Yo recuerdo estar y estar sorprendido de eso, de sentirme tan familiarizado y que ahora que lo pienso, el clima es muy importante. No sé si llamarlo, eso tiene un nombre, ¿sabes? Cuando el individuo en buena parte es el amor o lo adaptado que esté al clima de donde nació, de donde creció. Eso es parte de lo que influye, incluso la manera de hablar, el tono de voz, la gente que habla muy duro, muy alto, a veces tiene que ver también con... fíjate qué curioso, eso no conocía, yo lo voy a buscar. Sí, Por sí, un curiosidad. amigo que estudió educación en la parte de geografía me lo dijo alguna vez. Y yo dije, que tiene un nombre, no es geopolítica, ya me acordaré. O lo colocamos allí en las notas del capítulo. Pero es así, es claro, tiene todo el sentido del mundo. Cuando lo analizas dices, bueno, por supuesto, porque cierta gente es más tranquila y la otra es más altiva, o porque la gente de la costa le gusta más la fiesta y a la gente de la montaña es un poco más callada o reservada. Hay allí unas condiciones, ¿no? Que hacen que eso sea así, hacen una influencia, empujan a que el individuo tenga... En cambio aquí Alicante lo tiene todo, fíjate, porque pues, está en una costa que puede ser pensado, la parte caliente lo tiene, pero además tiene sus otras estaciones y su clima. De hecho, por ahí lo he visto como en publicidad, los 300 días de sol que fue a ver en Alicante, que es una oferta de vender turismo, me imagino que funciona mucho para esa parte, ¿no? Sobre todo turística, porque lo vemos acá. El hecho de que hay países donde 200 Claro. días de nublado y ciento y pico de sol, bueno, aquí 300 días de sol, Incluso aquí cuando hace frío, aunque tú como buen caribeño. caribeño lo notes, pero realmente el frío no es No. muy duro porque ten en cuenta que aquí, yo recuerdo siempre, antes que hablábamos, cuando estuve en Chile, ¿Mm? en el sur, en Punta Arenas, en la Universidad Magallanes, que me hicieron ir en primavera, que es la última época que puedo ir, porque en verano obviamente la universidad está cerrada ¿Mm? y hacía buen clima y los días de mejor clima hacía 8 o 10 grados. Ese clima no lo hace aquí, ni en el invierno. Claro, es verdad. 12, 13 grados y para mí era como horrible. Todo el mundo si no hace frío. Porque además a ti sí te pega el frío. Mucho, mucho, mucho. Sí, Más me afecta mucho a los huesos, las articulaciones, porque de la espasticidad se me pone como tenso. claro. Me cuesta más moverme. Y también porque en verano a mí no me molesta el calor, primero. Y segundo, digamos, llevar poca ropa es fácil moverme, mientras que si yo tengo frío, abrigarme es mucho más difícil. Yo Claro. siempre prefiero tener calor. Por ejemplo, yo en la cama, si me quedo sola, por ejemplo, destaparme es más fácil que taparme. Porque Claro. además si yo me destapo, luego me puedo volver a tapar porque está donde yo llego. Pero si tengo X y no llego, no me puedo levantar. Ah, Claro. ¿Y cómo Pero recuerdas ropa. Alicante en cuanto a ahorita que me hablas del frío y que siempre te ha afectado el frío? Alicante, un cambio de tus recuerdos de la infancia a ahora. Pues yo creo que antes había más estaciones, es decir, nunca ha sido las estaciones como en Madrid, en el sentido del otoño, que se caen las hojas, cambian. ¿Mm? Pero sí que había primavera y sí que había Otoño. otoño. Ahora no, ahora es como un cambio radical. De repente de un día para el otro Ok. pasamos del invierno al verano sin Y entender. estructuralmente, o sea, la ciudad es una ciudad que ha crecido en estos 30 Muchísimo, años. claro, muchísimo. Yo siempre recuerdo varias cosas. Primero que yo tenía una... Yo de pequeñita nunca conocí Alicante ni viví Alicante porque como pues era una niña, iba en silla de ruedas, y tenía a mi mamá que llevaba un coche, pues ella me llevaba y me traía a los sitios en coche y yo conocía la ciudad en coche. Yo no sabía, o sea, yo me sabía los caminos por la carretera, no sabía moverme por las calles ni orientarme a nivel peatón, porque siempre lo hacía todo en coche.
Claro. Pues pasaba por un sitio y decía, sí, aquí está mi psicóloga. Esos eran mis referentes. Aquí está mi fisioterapeuta, aquí. Pero no conocía. Pero yo siempre, ya de adolescente, cuando ya quieres empezar a salir y a moverte más, siempre recuerdo eso, pues que yo tuve una relación siempre más de odio, luego fue amor a mi ciudad, porque como era una ciudad totalmente inaccesible, que ahora nos parece increíble, pero era una ciudad que no tenía ningún tipo de accesibilidad para la gente que íbamos en silla de ruedas, para mí era una barrera completa, entonces como no podía acceder a nada, yo tenía como mucha rabia y contra la ciudad porque no me permitía ser libre, y luego yo me iba a Barcelona, que es donde te decía que iba a pasar mi ITV, que es la revisión anual como los coches, pero yo iba al Centro de Parálisis Cerebral en Montjuic, y allí como en el 92 hubieron las Olimpiadas, pues por las Paralimpiadas tuvieron que adaptar la ciudad y cambiaron el chip y fueron avanzando desde muy pronto, cuando esas palabras en España ni siquiera se manejaban. Entonces yo veía ahí que todo era posible y aquí no, y me generaba mucho... Ahí ya tenías tú 12 años, ¿no? Eras adolescente ya. Claro, pero ahí quizás cuando yo tenía 12, que empezaron las Olimpiadas, todavía no era tan visible, pero a lo mejor a los 14, 15 sí. Claro. Esos 2 años... Aunque las Olimpiadas fueron en el 92, ¿verdad? Barcelona claro. 92. Tú ten en cuenta, yo voy con el año. Ellos me imagino que hicieron un trabajo previo a las Olimpiadas, o fue después de las Olimpiadas que arrancó el trabajo en Barcelona. No, fue previo a las Olimpiadas. Ellos lo que hicieron fue en la zona que se sigue llamando zona olímpica, que era la zona de las afueras de la ciudad. Sí. Ahí hicieron toda una serie de espacios olímpicos y de casas y tal, que era para acoger a los atletas, que hoy en día es una zona muy muy buena de Alicante, iba a decir, de Barcelona. Y esa zona ya la hicieron súper adaptada, pero en aquel momento estaba muy en las afueras de la ciudad. Ahora ya es un barrio más de la ciudad, aunque está lejos, pero ya es un barrio más de la ciudad, pero en su momento era como abrir una cosa que no existía. Y este desarrollo que yo veo como alguien que viene de otro universo, cae en este lugar, en tu universo, ¿cuándo apareció en Alicante? Porque Alicante es una ciudad que tiene tranvía, que tiene su estación de tren, sus sistemas de transporte óptimos, me parecen a mí bastante óptimo todo el tema de los autobuses, por ejemplo, que todo está bastante señalizado y bastante bien planificado. Pero si me dices que hace 30 años no era así, seguramente hubo un cambio acá, a lo mejor a inicios de siglo. Sí, a partir más o menos en los primeros 5 años del 2000, es decir, del 2005 al Los 2015, últimos 20 años. más o menos, sí. En esos 15 años y los 20 años del 2000... 5 acá, hay 20 años, sí. En esos 20 años, el tram, o sea, nació en esa época. No, el tram lleva mucho menos tiempo, no sé decirte cuánto, pero... Menos de 10. A ver, a mí me compraron la casa, te voy a decir, en el 2007, ahí empezaba el tram más o menos, en San Vicente, o sea, pero había muy poquitas líneas todavía. O sea, el tram comenzó allá en San Vicente. Sí. Que es donde está la universidad, sí, ¿no? Sí, claro. La universidad. O sea, que estaba totalmente pensado, ¿no? Claro. Fíjate. Igual acá, yo la otra vez estaba viendo, no sé si has visto una cosa horrible en redes sociales, que salió un video que colocó este hombre en Twitter, en lo que era el Twitter, el presidente de Estados Unidos, un video hecho por inteligencia artificial donde una aberración, hablando de transformaciones de lugares, ¿no? Una aberración que tú lo ves en este momento y dices, increíble que esas cosas pasen, quizás cambiando un poquito el tema, yéndonos a lo político, pero también tocando el tema de los cambios de la ciudad, donde él, no sé si has escuchado que dijo que había que cambiar Gaza y convertirlo como en un resort, en playa. Terrorífico. Y hace un video que monta, obviamente para provocar en esa misma línea de su proyecto y de su manera. Hace un video por inteligencia artificial donde tú ves el video, horrible el video, donde transforman
todo eso en playas y donde sale él sin camisa tomándose algo con el presidente de Israel. Y mucho de lo que ves en cuanto a playa, de lo que crea esa inteligencia artificial, haciendo o recreando lo que puede hacerse en Gaza, se parece mucho a Alicante. Hay una rambla en una de las zonas que tú dices, oye, fíjate el, lo que tiene la inteligencia artificial guardado dentro de su Big Data a la hora de que alguien le haya dado ese mando de recrear una ciudad y la manera, una ciudad costera, y la manera es hacerla como un poco se ha planificado esta. Que además esa rambla allá abajo, ese gran paseo que tiene, a mí me recordaba uno que está en Barcelona también, que hay una zona similar, solo que no está tan cerca de la playa, y que tú en algún momento me comentaste que era como inspirado en uno de Brasil. Era. No, eso era aquí, la explanada del La explanada, eso. Yo no la rambla, la explanada. Y la Rambla, ahora que ha salido el tema de mis dos ciudades, ¿no? Porque en el fondo, Barcelona, pues en claro. una me he criado y la otra pues es la que me acogió, ¿no? Pero además tú eres hija Mi padre nació ahí, sí. de catalán, así que Toda la tú familia tienes... de mi padre vive ahí, sí. Pero pensaba, ¿no? Que cuando hubo el ataque terrorista en la Rambla, Sí. Ujú. eso para los catalanes fue muy fuerte porque era como, no sé cómo decirte, como el punto de unión más importante para los catalanes. O sea, Ujú. cualquier catalán, como ir a la Rambla es como ir al punto neurálgico de la ciudad. Sí. Mi padre, por ejemplo, que es catalán y que no está allí desde los 7 años, el llegar tenía que ir a la Rambla, ¿no? Tiene que ir, lo que pasa es que hace mucho tiempo que no va. Pero, ¿sabes? Es como... Entonces, como dar un golpe ahí era... Sí, anímicamente o simbólicamente importante. Y bueno, yo la conocí cuando estuve en Barcelona, que es un lugar, está allí como señalizado, y se habla con mucho dolor de eso que pasó, ¿no? Que de hecho hay hasta un documental. La persona que me llevó a pasear por allí, un amigo donde estuve, me dijo de un documental que se hizo, estas plataformas hicieron uno sobre lo que sucedió allí, ¿no? Y bueno, estando acá también sentí como eso también un poco trasladar. Obviamente aquella fue primero que esta, y la explanada y esas Claro. zonas, pero yo te decía además que yo que conocí Cannes el año pasado, a mí Alicante me recuerda un poco también a Cannes, o sea que no tiene mucho que envidiarle en cuanto a que está la cercanía allí, la playa, el Gran Hotel, la parte del puerto y la parte turística, las tiendas, los cines. Alicante tiene un festival de cine, y que creo que tiene una ciudad para que ese festival en el futuro sea un gran festival que no tenga nada que envidiarle a festivales de más tradición, porque tiene la ciudad la infraestructura para Pues hacerlo. nada, desde este podcast decretamos que con el tiempo serás uno de los... Haremos que esa movida se impulsores. haga, claro, sería maravilloso. Solo que, como te digo, siempre veo como la gente a veces como una timidez a no creerse las cosas que tiene. También pienso a no creérselo. Y yo noto de la ciudad valores y bondades y virtudes que a lo mejor la persona que está dentro de esto no lo ve tanto así. Porque entonces, no sé, llega a compararse con Barcelona o con Madrid, y creo yo, porque es la manera como yo lo vivo, yo evito competir. Ojo, yo soy una persona competitiva, yo lo acepto. Y mis hijas las veo, y a veces veo reflejada un poco de esa competitividad que me caracteriza en mis hijas. Sin embargo, cuando llega el momento de sentarme a reflexionar sobre las cosas que hago, compito principalmente, o aprendí a competir principalmente conmigo. Sí, Porque eso si yo también he aprendido a hacerlo. Claro. Porque es la competitividad que realmente más sirve y la que te hace crecer a ti. El Así competir es. con el otro al final no lleva o no suele llevar a nada bueno. Al Ajá. final. Sí, sí. Y te mete unas Y te hace taras. ser menos original, menos Sí. auténtico. Sí, sí, así Yo es. cada vez estoy luchando más por tener mi propia autenticidad, ¿no? En lo que hago y en lo que soy. Y bueno, creo que lo voy consiguiendo, pero Y en eso estamos siempre, ¿verdad? Tratando de mejorar. Es como que lo que nos toca y lo que vivimos. Y más en esta época, que también creo que es una época de eso, donde estamos como individuos buscando
por eso le tengo yo tanta fe a la humanidad, porque más allá de las cosas terribles que pasan, como que un presidente diga, vamos a convertir este lugar que ha estado destrozado por guerra en un resort para como que repoblarlo y colocar o cambiarle hasta el nombre y todo, Es terrorífico tú eso. dices, oh por Dios, ¿cómo puede alguien, un líder mundial, decir algo como eso? Sin embargo, Y bueno, es que hoy en día, por desgracia, líderes... sí, adolece un poco también la sociedad hoy en día de liderazgo, y son más un grupo de gente con ambiciones e intereses económicos. Sí, mediatizados, muy Sí. mediatizados, digo. Y como con una necesidad también, por lo que hablamos antes, de mostrar y demostrar poder, más que realmente el afán, que siempre digo de lo que me gustaría o considero que es la política, que es la herramienta para construir, ¿no? Ujú. Una mejor vida de la ciudadanía. Pero mira, hablando de eso de las ciudades, a mí una cosa que ha adolecido mucho esta ciudad es como de tener una ordenación del territorio, que se llama, es decir, crecer de manera ordenada, se ha ido construyendo así como ha ido surgiendo mucho la ciudad y demás. Y eso, por ejemplo, sí que se ha visto más claramente en Barcelona. Han tenido como mucha idea de ciudad en la planificación. Aparte que es una ciudad grande y obviamente los recursos no son comparables, pero creo que eso es una diferencia que nos hace adolecer a los alicantinos, ¿no? Con respecto a otras ciudades, es eso, el crecimiento. Sí que es verdad que creo que es interesante señalar una cosa que me hicieron ver, por lo que dices tú de la mirada de la afuera. Cuando vino mi familia de Barcelona hace unos años de aquí, cuando murió mi mamá, hace ya 9 años, pero me llamó mucho la atención. Cuando yo ya estaba empezando mi idilio con mi ciudad y conociéndola más, y ya era más accesible, por lo tanto ya no me peleaba tanto con ella, o no, Claro, no estaba en el divorcio, digamos. claro. Estaba ya acercándome de nuevo. Me llamó mucho la atención una cosa que dijeron, que a mí me encanta de mi ciudad, siempre me ha enamorado y no, digamos que no lo había visibilizado, que es que Alicante, a diferencia de Barcelona, que también tiene mar, es una ciudad abierta al mar. Es decir, en Barcelona tú tienes que ir a la zona del Port Olímpic, la zona nueva esa que te dije que hicieron con las Olimpiadas, para llegar al mar. Sí. Porque antes estaba de espalda al mar. Fue una zona que abrieron de cara a las Olimpiadas. Mientras que Alicante no es así. Tú Alicante, el mar te lo vas encontrando. O sea, estás en la ciudad y te lo vas encontrando. Sí. No tienes que ir específicamente al mar. Así es. Y eso es una ventaja bonita para los que nos gusta el mar. Sí. Que a mí nunca me ha gustado, fíjate. Y le he estado agarrando cariño aquí. Ah, fíjate. Sí, pero porque fue una de las cosas que cuando llegué, me quedé, obviamente no pensé en la cercanía que tenía del mar. Y después me doy cuenta de lo cerca que estaba el mar y el clima, que era distinto, porque para mí el mar siempre es la arena, el pegoste, el calor. Yo soy muy blanco y mi piel es muy frágil, y entonces con poco sol, si no me pongo algo de protector, la insolación horrible. Entonces yo no disfruto la playa. Pero acá, las primeras 3 semanas fuimos todos los días a la Claro, playa. pero se puede disfrutar la playa sin ir a la playa, claro, que También. era lo que quizás tú no habías visto, ¿no? No lo había El visto. concepto de ir a la playa a bañarse o Ujú. porque voy de vacaciones y tengo que... Sí, sí. Entonces acá he aprendido a valorarla, y en Venezuela vivía en la capital, que está a 40 minutos de la playa. O sea, hay que agarrar igual un bus o tener un carro, más que un bus, porque en bus vas a echarte una hora entera. Si tienes un carro, estás en 35 minutos, en 40 minutos en la playa. Pero, como te digo, para mí era un viaje y era un fastidio. Jamás. Yo era el típico niño que todos en la playa estaban felices jugando, y ya yo estaba harto porque el calor me tenía cansado, o porque me ardía la espalda porque Quiero irme a casa a leer libros. el niño fastidioso que se quiere ir a su casa a ver televisión o a leer o a hacer cualquier otra cosa fuera de la playa. Muy citadino en ese sentido. Entonces acá las niñas les gusta. Entonces tiene obviamente otra, el clima es otro también, distinto, ¿no?
y eso lo vives de una manera distinta y ya lo tengo, ya cambió en poco tiempo mi percepción de vida, de cómo manejarme con la playa, ¿no? Bueno, muchas cosas también han cambiado para ti este último año. Sí, también, Ha ciertamente. sido como muchos cambios, pero bueno, los llevas bien y aquí está. Ahí vamos, sí. Y si yo te preguntara algo que tú, o sea, algo sobre Alicante, que tú recomiendas hacer o que tú, algún lugar, más allá de la playa, que sea un lugar así, algo que no es turísticamente lo más reconocido, sea eso, un lugar, un restaurante, una tienda de algo que venden que es nada más de acá, ¿cuál que me dirías? Que no conozca a lo Sí. mejor yo. Yo, por ejemplo, que algún día lo haremos, algún día podremos y lo haremos, eh, el restaurante que me gusta mucho desde pequeña y obviamente no es nada pagado ni mucho menos, sino de toda mi trayectoria desde niña estando aquí, Sí. que es el Dársena, que es un restaurante de muchísimos años, típico de Alicante, que cambió de lugar, digamos, estaba muy en el puerto y ahora está en otra zona, es más exclusiva también en el puerto, pero que vale muchísimo la pena, que es un restaurante de arroces, que hacen de todo tipo de arroces exquisitos, y es un restaurante, pues eso, ¿Y cómo se llama? Dársenas, Dársena. Dársena. ¿Sabes lo que es el Dársena? ¿no? Es una parte del puerto, exactamente, no sé decirte qué, pero hace referencia a eso, una parte del puerto, ahora si quieres, ¿no? Lo buscamos y lo dejamos allí en las notas, fíjate, no había escuchado tampoco el restaurante. Y vale muchísimo la pena. La Laura del pasado, cuando hubierais venido en algún momento os hubiera llevado, pero bueno, ahora las circunstancias hay que pagar casa y no se puede, pero bueno, en algún momento se podrá y lo haremos seguro. ¿Mm? Y eso es como cosa muy típica, ¿no? Los arroces Sí. alicantinos que no tienen que ver con la paella valenciana, sobre todo por la cantidad de tropezones que se le pone a la paella valenciana, Ok, que el alicantino es como más específico, arroz con esto o arroz con lo otro. ok, O sea, como que se divide más, ¿no? sí. Y en España, o sea, en Alicante se dicen arroces y en Valencia Vale. más paella. ¿Sí? Exacto. Aunque todo el mundo lo conoce como paella. Claro, es lo que ha exportado, ¿no? Es como ese, que yo te debo decir, además debo confesar, que tampoco me he comido nunca una buena paella. Que yo te diga, me encantó esta paella. Siempre tengo un pero con las paellas. No he conseguido, me pasa eso igual que con las fresas, por ejemplo, como fruta. Hay gente que le encanta la A mí, fresa. a mí, a mí. Yo no, yo digo, pero la gente, ¿cómo le puede gustar esto? Que sabe como a veces tan a nada, a veces tan cítrico, no hay una cosa dulcita que... Uy, yo, mira, mi fruta favorita en el mundo. Fíjate, a mis hijas les encanta también. La niña pequeña... Los fresones esos Sí, grandes. sí, sí. Y La yo... fresita. No, la grande, la fresa. No, igual, y con la paella me pasa igual. En Caracas hay una zona que era tradicionalmente de comida española, donde en un par de ocasiones recuerdo con un maestro ya fallecido, porque vivía cerca, fuimos a comer y las dos veces, después que cada vez que íbamos pedía yo otra cosa porque es como una cosa amarga, una cosa que no me termina de gustar de la paella. Digo, a lo mejor en España cuando las coma conseguiré Claro. la paella que me gusta, pero todavía no he probado. Porque siempre he tenido, como te digo, además distancia, ¿no? A la paella. Y llegué justo al lugar donde la paella es tradición, ¿no? Porque la paella es un plato principal, valenciano, ¿no? Principalmente. Bueno, yo te diría eso y por otro lado, si eres que te gusta el dulce, Ujú. como tú y yo que somos chocolateros, Somos, sí. hay que ir a la chocolatería Valor a tomar el granizado de chocolate. Ok, Que eso te lo dije, pero no lo hemos hecho tampoco. ok. Eso también está en esta zona del Sí, centro. Chocolatería Valor ahí por toda España. Es una marca de chocolate de aquí, Ah. de la provincia de Alicante, que se llama eso Valor. Y es una chocolatería, o sea, una fábrica de chocolate tradicional que ha hecho como una franquicia que está por toda España. Y entonces prácticamente todos son cosas de chocolate, o sea, de todo tipo, de chocolate, todo lo que te puedas imaginar, más líquido, menos líquido. Pero el hecho de que sea un granizado como de limón, Ujú. o sea, con hielo picado Sí, sí, sí. y la leche y el chocolate, es una exquisitez que yo en pocos sitios se toma con churros, entonces te tomas el churro caliente con eso
Ok. Yo creo que no he conocido a nadie que lo haya probado, que le guste el dulce o bien Que no le no le gusta. haya gustado. Ok, bueno. Para mí, y esta es la explanada que Ok. decíamos en el Paseo Central, y para mí es como, o sea, es muy mi estilo, es verdad, ¿no? Porque yo, pues a lo mejor no te puedo recomendar otro tipo de cuestiones más de ir a beber o lo que sea, porque yo no soy de ese estilo. Yo Claro. te recomiendo lo que a mí me gusta. Y luego, un sitio que para mí es muy, muy, muy especial, como decías tú, más allá de la playa, es la librería Pinson, Ah, claro, que la conocemos, sí. que es una librería muy interesante de autor, no es una librería Ujú. al uso, que hay muchas estanterías, mucho donde buscar, es como más cuidada en el sentido, pues un tipo de libros más de autor, bonitos y demás, y más expuestos, pero hay una cafetería ahí donde te puedes sentar y además leer, y hay un piano y hay espectáculos. Sí, De cosas culturales, hacen presentaciones foros. de libros, Ujú. de películas. Entonces, son como mis rincones de la ciudad, ¿no? Claro, Yo creo que si tuviera que decir tres, te diría esos. bien. Yo me encantaría ir, por ejemplo, al estadio de fútbol, porque también aquí es un país que el deporte es el fútbol. Hay un equipo, obviamente, en la ciudad. Ese es algo también pendiente que tengo, que siempre es bueno como ir, porque Eso si te apetece ir, lo podemos organizar fácil. no, sí, y estoy a 10 minutos caminando, estoy muy cerca también, en lo personal. Siempre veo como También la hay un gente... equipo de baloncesto, que es el Lucentum, que ahí también tenemos fácil para ir cuando Ah, quieras. sí, hay un equipo de Sí. baloncesto, no sabía. Y que los Lucentum, entiendo, era el primer nombre de Alicante, ¿no? Sí, Pues que el hay nombre unas romano. ruinas además. Hay una ruina, no es ruina, Claro. correcto. Sí, eso lo investigué y lo vi. Y ahí veo mucho, es como una marca dentro de la ciudad. Un club que se llama así, un edificio que se llama así, y es Sí. porque era el nombre romano de Alicante Sí. antes de ser, antes de cambiar y de que naciera otra ciudad cercana que fue como que le quitó protagonismo en algún momento y es como la vecina y gran, no sé si rival en cuanto a cercanías, que es Elche, ¿no? Que siempre están como juntas, porque está más Elche también, y las ruinas romanas están disponibles es como yendo al Bufareta, ¿no? Ujú. Por allí lo busqué. Y luego una zona para pasear que también es agradable, es el Paseo de las Setas, que las setas Ah, sí. para mí son horribles como buena alicantina, sin embargo toda esa zona es verdad que se revivió. Para quien no lo sepa, las setas son unas... Como unos hongos. Sí, unos hongos gigantes que han Sí, puesto, que bueno, los niños pueden jugar ahí dentro, parece Ujú. más de, no sé, Como de Alicia en el País de las Maravillas. Me Sí, parece que esa sí, es sí, la sí. búsqueda, ¿no? Sí. Sí. Pero sin embargo es cierto que nos pareció a todos los alicantinos muy hortera, pero es cierto que desde que se hizo eso, para quien no conozca la palabra hortera, es como decir ridículo, así, Ujú. como en la exacerbación, o sea, la exageración muy, muy al límite, ¿no? Pero es cierto que cuando se hizo eso, se revivió esa zona que estaba como muy degradada y se ha llenado de comercios muy interesantes, Ujú. de todo tipo, desde de comida alicantina hasta heladerías muy exquisitas, o sea, hay de todo, de todo, de todo. Y siempre toda la gran cantidad de turistas que vienen constantemente, porque es una cosa que es constante en la ciudad, por un tema de precios, del lugar, del clima también, creo que todo eso va sumándole. Tú lo ves que ese lugar que es famoso de irse a tomar la foto con las benditas setas y las cosas, a los niños les encanta. Sí. Entonces, bueno, son cosas que la ciudad ha ido marcando y creciendo a partir de esas diversas cositas que van allí saliendo y que la gente va haciendo Luego parte hay muchos puestos de comida, pues árabe, Ujú. comida venezolana no he visto, pero sí empanadillas, empanadas argentinas, seguro que si rebuscamos también habrá. Sí, hay un par de restaurantes cerca, En de hecho, esa, sí. Ya, pero me refiero en esa callecita en esa que hay zona. mucho. Sí. Sí. Y bueno, pues es eso. Tú como alicantina, ¿qué crees un poco ya para ir ya cerrando el tema de Alicante en este capítulo 10, último capítulo de temporada? ¿Cómo ves a futuro Alicante? ¿Tú crees que le haga falta? O sea, analizándolo, pueden ser varias cosas, pero ¿cómo lo ves viendo? Porque yo veo todo, lo veo bastante bien, pero seguramente tú que tienes más visión, que has vivido toda tu vida acá, ¿qué crees tú que le hace falta y qué
crees que vaya encaminado a mejorar o a cambiar en el futuro cercano? A ver, yo creo que Alicante es una ciudad que ha crecido mucho a nivel cosmopolita, es decir, Ujú. cuando yo era pequeña, Alicante era una ciudad muy pueblo, pero cuando me refiero a muy pueblo, es muy pueblo de mentalidad, en el sentido de eh, que para, no sé, para irte a una snack Ujú. o para conseguir ciertas cosas, tenías que irte a una ciudad más grande a nivel de comercio, todo eso se haya igualado, ventajas de la globalización. O sea, Claro. gracias, yo creo también al turismo, pues se ha hecho una ciudad muy cosmopolita. Ahora el problema que tiene Alicante, como en toda España, que ya lo hablaremos seguro en otras temporadas, es el tema de la vivienda, porque por el turismo y por los pisos de alquiler temporal Ujú. se dispara. Y luego un problema que tiene esta ciudad, creo que grave, como diputada lo puedo decir, es el tema de la limpieza en la ciudad. O sea, no es una ciudad limpia, le falta como tener esa sensación, ¿no? De mayor limpieza, dices Sí. tú. Bueno, fíjate, yo desde lejos no lo veo tan así, porque vengo de una ciudad que tiene muchísimos más problemas que eso, claro, es más grande, Claro. pero muchísimos problemas. Allí sí hay problemas con respecto a eso. Yo aquí más veo todo bastante... Pues el otro día que había sido al día siguiente del carnaval, el domingo, sales a la calle y dices, Ajá. señor, o sea, no sé. A mí eso te diría y creo que habría que mejorar muchísimo el acceso en los barrios Ujú. de el transporte. Ok, Es decir, mucha más cantidad de transporte los días pero sobre todo como que llega a todas partes. ok, Es decir, que el tram pueda llegar a más zonas de la ciudad, que los autobuses pasen con una mayor frecuencia, que los hagan como más modernos, por ejemplo, que puedan caber más sillas de ruedas, que no sea solo el autobús que va al aeropuerto el que tiene wifi adentro, quiero decir, claro. ese tipo de cuestiones que se están modificando, pero que creo que un transporte en condiciones hace que la ciudad esté bien vertebrada, que vivas donde vivas, puedas sentir que formas parte. Claro, es verdad. Entonces creo que eso es importante y que haya todo tipo de servicios. Bueno, una película como El 47 lo demuestra, por Sí, ejemplo, hablando claro. de la importancia de eso que tú hablas, ¿no? Que el transporte llega a ser esa... Núcleo vertebrador Sí, totalmente. que hace falta y yo creo que eso, un poco la limpieza y hay que cuidar una cosa que antes quería decir también con referencia a Barcelona, perdona que no nombre tanto Madrid, aunque me encanta, Sí. me fascina, pero lo conozco menos, que es la gentrificación. Es decir, aquí en Alicante todavía no hay mucha gentrificación, excepto cuando vienen las hogueras o épocas muy concretas en Navidad que la gente viene mucho a comprar, Ujú. que entonces sí no se puede pasear o cosas así, pero generalmente todavía es una ciudad vivible para los alicantinos, los que vivimos aquí. Ujú. No solo alicantinos, los que viven en esta ciudad. Pero en Barcelona ya llega un punto, por ejemplo, que la Rambla ha dejado de ser de los propios citadinos Claro. y ha pasado a ser únicamente, está tan masificada que ha pasado a ser únicamente Los turistas. de los turistas y entonces eso hace que sea incómodo, lo de los pisos se ha disparado y entonces hace que los propios de la ciudad se sientan incómodos ante el turismo y genera un problema muy muy grave porque hay mucha gente que vive del turismo, somos ciudades dedicadas al tercer sector Claro. y eso genera mucha dificultad. Aquí en Alicante todavía no lo veo, pero ya está empezando a pasar. Entonces sí que creo que habría que buscar mecanismos, no sé decirte cuáles porque no soy experta en eso, pero sí que hay que buscar mecanismos como el equilibrio para que la gente de aquí se sienta cómoda y el turismo también pueda venir y la maquinaria siga funcionando, ¿no? Porque hay mucha gente Qué que depende de interesante. eso. Es muy interesante eso que dices, porque a la otra vez escuché a un español decir, en un programa en un podcast de estos que escucho, que él sentía que a España, que era un país que amaba porque es español además, y porque vive acá, le hacían falta íconos en cuanto a los lugares, porque él ponía el ejemplo y nadie le daba una respuesta para
contrarrestar o para oponerse a lo que él decía. Dice, por ejemplo, París, un parisino está cansado de su Torre Eiffel, que está repleta siempre de turistas tomándose fotos con la Torre Eiffel, y conviven tanto los turistas como el local de París. Y si hablas de París, siempre vas a pensar en la Torre Eiffel, que es como el ícono de esa ciudad. Si hablas de Nueva York, tenía en su momento las Torres Gemelas, pero realmente siempre ha sido la Estatua de la Libertad como un ícono de Nueva York. Y entonces él decía, en España, Madrid y Barcelona, que son las dos grandes ciudades para él, porque también yo incluiría a Valencia y a Málaga, según lo que veo, a mí me parecen dos ciudades que vienen allí en el crecimiento de los últimos años a colocarse. Dice, no hay un lugar donde vengan extranjeros y yo quiero ir a la Torre Eiffel de París. En España no lo hay. Y nadie le daban ahí. Yo diría, incluso cuando fui hace poco a Madrid, diría, bueno, a lo mejor los estadios de fútbol, por lo que representa el Barcelona o el Madrid, el Santiago Bernabéu o el Camp Nou. Yo fíjate, ahí te diría dos cosas. Barcelona, que conozco más, no tendría ninguna duda en decirte la Sagrada Familia. La iglesia. Sí. Como el referente que tiene todo el mundo de Gaudí, y de hecho es una ciudad que tiene turismo también de alto standing, gracias a los japoneses que vienen es profeso a ver a Gaudí, a Barcelona. Okay. Y no vienen a otras zonas, quiero decir. ¿Y en Alicante? La pregunta venía porque Alicante, ¿cuál crees tú que es esa para ti icónica, que tú dices, este es el lugar icónico de nuestra ciudad? ¿O hace falta un lugar icónico dentro de la ciudad? Bueno, perdón. Que no pueden ser las Te iba a decir también en Madrid, que yo creo que eso es lo que conoce todo el mundo y todo el mundo va a ver, y también está bien que sean cosas culturales, que es el Museo del Prado. Sí, alguien le dijo el Museo del Prado, recuerdo, y él decía, analizándolo como por lo iconográfico, por no sé si decirlo así, que puede ser entiendo, una torre. Quiero decir, lo otro sí que puede ser, la Sagrada Familia sí puede ser. Puede ser. Pero lo otro quizás no tanto, yo sí lo pondría ahí, pero porque me gusta incluir lo cultural como parte de. Pero en Alicante, si tuviera que decirte, pues sí, podría ser la Explanada quizás, pero no lo termino. Porque es muy nueva también, ¿no? No, bueno, tiene mucho tiempo la Explanada ya, pero no sé, no sabría decirte yo. Quizás el castillo. ¿Verdad que hay dos castillos además acá? Cerca de la ciudad también, que son otra maravilla, que como... Pues sobre todo por las vistas que hay cuando claro, se ve el castillo. Claro, sí. Es una forma como de tener otra perspectiva de la ciudad, ¿no? Así es. Bueno, ahí Santa Bárbara y San Fernando, un ratito a pie y otro andando. Ese es el eslogan. Y bueno, pues antes de terminar, sí me gustaría decir que es mi ciudad, que la quiero mucho y que yo me pude reconciliar con ella a medida que la pude ir viviendo. O sea, en la medida que fue siendo accesible, ya no era todo dificultades, yo la empecé a vivir y la empecé a disfrutar, y desde que tuve la suerte, ahora va a ser 2 años, de poder venirme a vivir al centro y tener autonomía y demás, ahí es cuando yo realmente he podido descubrir rincones y aprovecharla, ¿no? Mucho. Se está haciendo además muy especialista gastronómicamente en cuestiones quizás un poquito alejadas de nuestra cultura por la cantidad de turismo también que vive aquí, de personas extranjeras que vienen aquí y de turismo que viene, pero que nos permite disfrutar de otras cosas, como los locales que se han hecho especialistas en brunch, ¿no? Que es una mezcla de desayuno y comida que hacían mucho los americanos, incluso los latinos a veces, y nosotros no teníamos esa costumbre. Y ahora pues cada vez es más difícil quizás irte a tomar el aperitivo, que es tomar un poquito, picar algo mínimo, unas patatas fritas, unas olivas antes de comer, con una cerveza o una Coca-Cola, y luego irte a comer. Y sin embargo es más fácil ya encontrar el brunch, que ya sirve más tipo comida, desayuno, comida, ¿no? Porque las sociedades van cambiando y se va transformando. Yo no lo veo como una invasión, sino como un crecimiento propio de por dónde va la sociedad. Pero es verdad que creo que esas cosas que te he dicho son como cosas muy típicas, que en la medida que seamos capaces de mantenerlas, pues seguirá estando nuestra esencia, ¿no?
y aportará mucho más al crecimiento de las ciudades y de esta ciudad Y en luego, específico. por último, para cerrar así como bromeando, luego me das tu opinión y cerramos con tu opinión. Lo de alicantinos borrachos y finos tiene mucho que ver con el estilo de ciudad, que es una ciudad portuaria, que siempre se dice ave de paso, cañazo, porque la gente está de paso, como que hay muy pocos alicantinos que son de aquí y se sienten de aquí, siempre o tienen familiares fuera, hay muy pocas generaciones seguidas que hayan sido todos de Alicante, entonces eso hace que marque un carácter. El clima hace que la gente quede en la calle, hay menos como intensidad en cuanto a los vínculos dentro de las casas, siempre se queda más fuera, Okay. ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces borracho y fino es por eso, ¿no? Que te gusta mucho la fiesta, el salir, y fino porque eso, porque pues eso. Yo desde mi interpretación es como que la gente llega aquí, la gente es súper amable, te ofrece todo, pero después a la hora de la verdad es como más difícil entrar, ¿no? En una casa. Como de un rato bien, pero... Y yo soy alicantina, pero lo siento así. O sea, en Barcelona, por ejemplo, tú tardas muchísimo, muchísimo en entrar en una casa. O sea, para que a ti te inviten a una casa es complicadísimo. Ahora, en el momento en el que entras, ya has entrado, ¿no? Ya eres familia casi, Sí. entonces, claro. Entonces, yo creo que eso es mucho el carácter alicantino, que muy bien por un lado, por el otro, pues es más difícil generar vínculos de otro tipo. Como todo, hay todo tipo de personas, no hay que generalizar, pero sí que creo que tiene mucho que ver con este carácter portuario de... Portuario, ¿verdad? De Alicante. Bueno, ha sido maravilloso conversar sobre Alicante. Y ahora distendidamente. disfruto y me encanta mi ciudad, así que... Y me gusta que te guste a ti también. Sí, que es muy bueno, o sea, que eso que me cuentas de odiar en algún punto la ciudad y reconciliarse es una bonita historia de amor. Y además, ¿quién me iba a decir a mí que yo lo iba a disfrutar tanto, que iba a disfrutar ahora como disfruto contigo, como haciéndote descubrir rincones, ¿no? Claro, y eso, recomendando y hablando de la manera más amorosa sobre, y desde el conocimiento y desde el amor sobre tu ciudad, transmitiendo ese amor hacia la ciudad y a todos los que nos escuchen, pues si no conocen Alicante y en algún momento quieren acercarse, tienen una ciudad muy amable que va a ser amable en todo sentido, con un aeropuerto cerca, con playa, con comida, con las setas. Sí, con una estación de tren también en el centro. En el centro. Que quiere decir, tiene tranvía, tiene autobuses. Eso es lo que todavía tiene que mejorar un poquito, pero digamos que funciona, y sobre todo una ciudad con muchísimos días de sol y también zonas residenciales, con urbanizaciones y demás, condominios creo que le diríais en Sí. Latinoamérica, para la gente que le guste vivir más tranquilo y no le guste vivir, que generalmente los barrios también tienen acceso a tiendas más pequeñas, quiero decir, es más difícil el aislamiento si no vives como en el campo, a las afueras o así. Exacto. Bueno, seguiremos y volveremos. Vamos a planificar los siguientes capítulos para hacer una nueva temporada. Gracias por acompañarnos todo este tiempo, la verdad es que ha sido precioso y nada, seguimos. Gracias, amigo. Gracias a ti. Chao.